decir amigo, podemos decir un integrante Sí, ya un del integrante. equipo de FM Origen, cosa que siempre me pone feliz. Un renovado Guillermo Lacase, no se Sí. lo dije recién en persona, se lo digo ahora al aire, con varios kilos de más, querido, de menos, perdón, de menos, de menos, de menos. Renovado De menos. para arriba. Amigo, un buen día primero. ¿Te Buen subo, día, te buen bajo? día. Levantame un poquito. Te subo. Ahí estamos. Esos son los años de radio Ahí que estamos, uno va ahí estamos. comenzando Perfecto. a perder la audición. Sí, sí. Amigo, Levantame cortina Ramón, suele decir en este caso. Sí, señor. Sí. Querido Guillote. ¿Cuántos kilos bajó el señor Guillermo Lacase? Casi 8. Casi 8 kilos. Casi 8 kilos. sí. Bien. En poco tiempo, eso es lo que te Sí. mata, ¿viste? Pero la rodilla aliviada. Una. Claro. La otra que era donde me apoyaba todavía. La me otra duele. compensa. Bueno, amigo, pero bien de Bien, salud. bien, por suerte, Podemos decir oficialmente, porque yo ya estuve también medio exteriorizándolo, viste que a mí me cuesta a veces guardarme las buenas noticias de mis amigos. Podemos decir que el señor Guillermo Lacase está, no quiero decir 100% recuperado, Sí, operativo. pero está de alta. Sí, sí, Operativo. alta de las dos cosas. Alta Alta. de las dos cosas. Bien. Del pie, Ok. que me mantuvo sin caminar todo este tiempo, y del estén. Del este. De nuevo. Bien. Un nuevo inquilino que tengo en el cuerpo. Ya no hay Paga lugar. despensa, algo. Es la vecindad del Chavo, ya, Sí, de la, sí, la cantidad de Sí, ya es un que- barrio populón. Viven hacinados. Pero los bueno, el Estel que, ahí inventó, adentro. el que inventó el estén, un monstruo. Ah, mirate. Sí. Y con vos se está llenando de guita. Se cobra por cada uno. Sí, hermano. Bueno, aquel que te quiera invitar, no sé, nos escuchan varios amigos, no sé, Simón quizás nos está escuchando, si es así le mandamos un beso grande. Aquel que te quiera invitar a comer un asado, Lo puedo hacer libremente. lo puede hacer libremente. Sin ningún problema. y cae el Lo señor- que sí es suspendido, lo chincho. ¿Sin chinchu? Sin chincho. ¿Hasta El cuándo? amor de amigo? mi vida. Y no sé, calculo que un tiempito más, pero la verdad que no. ¿Pero ni uno? Y no, porque uno, quien dice uno después. Y es medio difícil pedirle. Viste que al carnicero le puede pedir dame un chori, pero no le puede pedir no, dame dame un chinchu. un chinchu. Dame Una media vueltita patada. de chinchu. No. Una rosquita. Hay que esperar un poquito. Pero Tampoco cuesta tanto. El otro día que te llevaste el locro, entiendo que no separaste la tripa gorda, por ejemplo, como no, esto no puedo. No, estaba muy bueno, entre paréntesis. Un saludo un a Javi. locrazo, amigo. Estaba muy rico. Sí. No, me la comí. Ya está. Y vos decís que el locro no hace mal. No, lo que pasa es que hay que hacerlo cada tanto. Entonces bien, sí. el locro es una vez cada... Claro, ustedes... Depende de la fecha patria. Un extremista de los chinchulines. Sí, a mí a me tal gusta. punto que considera que si no hay chinchulines en el asado, no es No asado. hay es asado. asado. No hay asado y el asador ya es mala gente. O sea, puede faltar el vacío, pero no el chinchu. El vacío no es una cosa que me vuelve ¿No? loco. ¿Prefiere más la costilla? Prefiero la costilla, sí. Y el chincho. Yo tuve una discusión con el señor Guillermo Lacase, porque antes teníamos un grupo donde nos hacían pagar derecho de piso a los nuevos integrantes. ¿Qué le pasaba, por ejemplo? Había que pagar el asado. Sí, Completito. eran varios. Bien. Ticket completo. Claro, y yo hago el asado como a mí me gusta, como cualquiera, entiendo. Y no llevé chincho. No llevé chincho. Ya arrancó mal. Y arranqué mal. Arrancó mal. Sí, me criticó el asado Un menos- toda la noche. Un menos 10. Toda la noche. De punta a punta. Toda la noche. Desde Yo que la llegó- única, la chura es chinchu, buena molleja, pero no, la economía tampoco te permite comer molleja cada vez que comes asado. Riñón no. Riñón no me cabe. El riñón es, No me cabe. es complejo. A mí me gustan todas Pero por sobre A todo ver. el chinchu. hay una achura que no se come mucho, que es muy rica, que la gente en el campo la come y demás, que es la ubre. No sé si han comido. No, alguna vez. no he tenido, no sé si el agrado o el desagrado. Es muy rica. ¿Sí? Es muy Parecido rica. a Y no sé cómo puede ser. más mollejil. Es un poco más dura que la molleja, es sabrosa, es rica, no se vende mucho. Debe esa es venir la bastante verdad. grasosa. Se le saca Ajá. un poquito de grasa, tampoco tiene tanta, Ah, mira. Tampoco tiene tanta, pero es rica, es rica. No la tenía. ¿Seso? Seso en los ravioles. Y hace 1000 años. Bien. ¿Usted? No. ¿Pero probó? No. Pero no puede decir no. Los ravioles de seso y verdura no comió nunca. No probé. ¿Son buenos? Son ricos, sí. No, A mi madre le gusta mucho comer el cerebro de los animales. Bueno, las viejas abuelas no hacían. vegetarianos. Claro, es verdad. No, compraban el seso para hacer los ravioles. El otro día, Rosario, justamente, la abuela de Lula, estaba con una cabeza así de chancho, no sé qué tenía en la casa, en una granja tenía. Y dijo, ¿qué estás haciendo? Y dijo, era el cerebro, no sé, que estaba condimentando para morfarlo. Yo ni cerca. Me da un poquito, debo reconocer que me da un poquito de cosita. ¿Corazón?
mí Lo no me probé. gusta. Lo probé, pero ¿No no te lo gusta? como. No. No, lo probé, pero no lo como. No, yo me quedo en chinchu y molleja. Que es, reconocemos Bueno, todos, morcilla, chori. una imbecilidad lo que estamos planteando, porque preferimos comernos el intestino del Sí, bicho es antes que raro, el cerebro. es raro. Pero bueno, el sabor. Yo creo que el chinchu Pero uno como el bicho no lo conoce. no tiene demasiado Que carácter. él tenga intestino. Puede ser rubio. No puede- Lo que me costó conseguir tripa gorda, rueda, como le llaman Rueda. muchos, Sí. acá en Río Grande. Sí, hay lugares donde ya no se vende más. Sí. Sí. Es muy difícil, me explicaban todos los carniceros, está bien, yo la compré medio sobre la hora. Terminé encontrando en la anónima, pero ahí tampoco estaba tan ¿No buena. estaba tan buena? No, venía como media ya lista para tirar a la parrilla, así como en pequeños Ah, sí, aros. aros. Sí. Sí, una raba de intestino. Una buena definición. Sí, Una rabita. Qué asco, Te llevaste Dios. una raba al la final. raba de vaca. Sí, cuando la vio mi amigo Javier Puebla, porque eran para el locro, Sí, no no le gustó. no le gustó mucho la presentación. En el norte hay una comida que se hace con la tripa gorda rellena. El choto. Exactamente. El choto uruguayo. Mi suegra, claro, mi suegra es uruguaya y lo prepara. Claro, su suelo es uruguayo, me olvidé. Señor. ¿Y rico igual? Sí, pero Pesadito. sí, pesado. Una bomba. Lo que tiene igualmente es que se desgrasa mucho la rueda. Claro. Si la sabes hacer, se desgrasa mucho la rueda. Pero Yo en Uruguay fui una vez con un amigo, éramos pibes, teníamos 17 años, hace un montón de tiempo, y pedimos pizza en Uruguay. Y nos trajeron una porción cuadrada de salsa de pizza, pero con salsa de tomate, solamente. Bien, sin queso, nada. No, De la- y ahí nos explicaron que la pizza es eso. Claro. Para pedir pizza con queso hay que pedir mozzarella. Mirá vos. Porque si uno pide una porción de pizza, traen una porción que es parecida a la pizza de cancha, Sí, sin claro, tanto condimento, claro. pero además cuadrada. Claro. No sé si habrá sido el que me tocó a mí, pero... No, pero creo que los tanos también le mandan. la Va por ahí. la marinara. Masa, salsa y. una pena, es un marguerita, poquito. la Sí. marguerita. Claro, la margarita con algo de salsa, la Sí. marinara así Sí, pelada, esa. con unos dientes de ajo. Y Qué una por rico. persona. Qué rico. Banco mucho la pizza napolitana. Sí. Pero bueno, dejemos de hablar Qué manera de hablar de Morphy. Acá, bueno, Sí, no, aporta no sé también qué el pasó querido hoy. Javi de Frapísimo. Dice: riñones de cordero son tremendos. ¿Usted disiente? Yo tengo un problema con las achuras de cordero. No A son mí, lo mío. Muy No, fuerte. Mucho no me gusta ni el chinchulín de cordero, ni el riñoncito de cordero. Bien, bueno. De acá. cordero me gusta las costillas, Lo único que me gusta a mí personalmente. me gusta el garrón de cordero bien hecho, Sí. pero en estofado. Sí. Y bueno, me gustan los pulobres con lana de... pero No, pero... Pero lo- salida de Guille, ¿cómo lo quiero? No, yo tengo una mala experiencia, yo le conté esa, con el riñón de cordero, porque una vez hice un cordero a la estaca y el cocinero me dijo, ¿querés un riñoncito? Y sí, porque me gusta el riñón. Te tentó. No es algo que coma habitualmente. No voy a la carnicería y compro riñón. Y comí el riñón y... Muy fuerte. es fuerte, esa es la A mí definición. me pasa eso con el cordero. El cordero en sí mismo me resulta ya el olor. No digo que no me guste, pero me da muy No, fuerte. a mí me gusta mucho y sobre todo este año pude comprobar, porque nunca lo había comido así, era el cumpleaños de uno de mis amigos en Mar del Plata y hizo un Sí. cordero a la estaca. 66 grados de calor en Sí. una plaza haciendo No, un cordero a la estaca. derretido. Y cuando probé el cordero es increíble que no tenga gusto a cordero. Bueno, igual El cordero de Tierra del Fuego, cuando muchos hinchan las pelotas, el cordero fueguino, tiene el sabor potenciado por Sí, 10. sí, Pero por sí, 10 sí, en sí. serio. No era Este no congelado el tenía- otro cordero. Tenía un leve atisbo a sabor a cordero, pero nada que ver con el Cordero acá. pampeano, o de la provincia de Buenos Aires. De provincia de Buenos Sí. Aires, sí, de Dolores. Cuando, hace muchos años atrás, cuando yo llegué, poner 80 y pico, mayormente se consumía capón. Claro. Y después se empezó a consumir el cordero casi como gourmet, porque el cordero volaba, pero se consumía capón, las carnicerías vendían capón. Nadie come capón ahora. Ahora vos invitas a comer a alguien, le das capón y bueno, perdiste un amigo. Pero- porque no lo come. Pero los camperos Pero todo el sostienen mundo, que claro, tienen- sí, tienen- sí, no, y no me extraña, siempre Y siguen, el siguen animal... morfando, de hecho. Claro, el animal mientras más longevo es, más sabor tiene, más dura es la carne, obviamente. Y había fiestas como la que se hace en Estancia El Roble, Pero capón más al- que tiraban la cola. Capón al horno dicen que es buenísimo, al horno de barro. ¿Es más duro? así. ¿Qué onda? Es más fuerte la Sí. carne, es más contundente, digamos. No se desprende tan fácilmente claro. como la del cordero,
que uno es el cordero poniéndose una mantequita, bueno, el otro es un fierrito. pero es rico. Claro, no va mal. No está mal. No va mal, no va mal. Bien, Bien condimentadito, rico. Es rico. Guanaco, ya No que probé. estamos así, Yo modo comí gourmet. milanesa de Bueno, guanaco. milanesa, me invitaron a comer el otro día milanesa de ¿Y? Guanaco. También le esquivé. Pero qué? no sé, No, soy bastante particular. un niño. Eso se Sí, prueba. soy un niño, a mí sí. me gustaron. Sí, me dijeron que estaban buenas. Más Hay que dulzones. probar todo en la vida, dijo Ricky Espinosa, menos algo que Bueno. no es radial. Sí, No, bueno. no. Tratemos de no meternos en quilombo a las 10:49 de la mañana, amigo. Bien. Pero no probé. No No probé, probó. me dijeron que estaban buenas igual. Así que un poco de eso me arrepiento. Ahora ya no sé, de las cosas del cordero es como la costillita y hasta ahí. Bien. Soy medio... Yo cuando estuve en Jujuy no encuentro probé el de término. llama. Que De más o menos llama. es el mismo bicho. Claro, es Menos- parecido. un Sí, poquito- sí, sí. De guanaco, llama, vicuña y alpaca son todos parientes. Claro, sí, están ahí. Diferente vestimenta. Exactamente. Ni más ni menos que Diferente gamulán. Bueno, amigo, después de este bloque gourmet, ¿quiere aportar algo Rocío Figueroa o estamos bien así? Estamos bien. ¿Usted comió qué es Come lo más cordero. raro? A usted no le gusta comer cosas raras, no. ¿Cordero no le gusta? A mí me Cordero gusta. sí. ¿Capón probó? No, guanaco tampoco. Seso, Muy bien. corazón, riñones, No, amigo, tratemos de que no chinchulines, vomite acá dentro del nada, estudio. nada de eso. Bien, una señorita Rocío Figueroa con un paladar, podemos Sí, decir, medio parecido al mío, en este sí, caso. paladar de una niña. Limitado. Tenemos palabras Pero vos limitadas. a veces te pones a experimentar un poquito más. Sí, pero seso, dijimos seso, guanaco, es como que medio... Claro. Se te cerró el apetito que te había Sí, abierto sí, el poneme tema, la hamburguesa de el Mila tema Kunis. hamburgueril. Sigan participando, amigos. Tenemos un montón de gente que se está sumando y que quizás no estaba atenta al sorteo y cuando Sí. lo dijimos comenzó a participar. Dejamos el bloque gourmet y nos metemos de lleno en la rosca. Algo que sabemos está esperando la gente que sintoniza el 99.1 del dial los miércoles por la mañana. Porque la presencia de Guillermo Lacase también nos invita a ampliar un poco una reflexión que ya presentábamos el pasado fin de semana a la hora de realizar una suerte de conteo de bajas, me animo a decir, de cómo ha quedado la cosa. Luego de esto que muchos plantean, es una batalla por los aranceles, una lucha por los aranceles. Hablaba con algunos amigos metalúrgicos y estos me decían, no podemos hablar de que perdimos una batalla porque para nosotros la batalla se sigue dando, pero bueno, todos sabemos que en un conflicto hay distintos escenarios donde se van presentando esas luchas. Una de estas luchas indudablemente termina con un conteo de bajas que podemos realizar y que tiene prácticamente a todos como perdedores. No sé si coincidís con esto, Guille. Nosotros intentábamos analizar a los sectores de la industria, intentábamos analizar a la clase política, a los propios trabajadores, a los sindicatos, y uno ve que son muy pocos los que han llevado agua para su molino. En un conflicto que nació de la nada, porque esto, recordemos, fue un decreto. Sí. Esto apareció de la noche a la mañana, no se lo esperaba nadie. Produjo la conmoción que produjo, la reacción fue prácticamente inmediata. Y cuando se llega a firmar un acuerdo, empiezan las definiciones. Si realmente fue un acuerdito, si realmente fue un acuerdo que era el único posible, si era un acuerdo limitado por el propio decreto. O sea, y ahí es donde cada cual empieza a jugar su, como vos planteabas recién, su batalla. Bélicamente ganar tiempo también forma parte de la batalla. Y me parece que es lo que ha logrado, o por lo menos presenta como un logro, la Unión Obrera Metalúrgica cuando dice nosotros ganamos tiempo en realidad porque vamos a seguir luchando. No es que de acá nos quedamos sentados hasta el 31 de diciembre a ver qué pasa. De hecho, plantean una actividad para el próximo viernes. Asinra toma otro gran protagonista del conflicto, toma otro camino que también tiene que ver con la lucha, como por ejemplo contarle la costilla a las empresas. Decirle a las empresas, nosotros hasta acá llegamos, pero queremos saber cuántos kits tenés, hasta cuándo te alcanza. ¿Por qué? Para conocer el movimiento, saber si se esconde producción, si se provoca pérdida de trabajo y demás. Y después empiezan a estar los protagonistas grandes. Algo natural, ahí ya podemos decir en esto de UOMA Simra, porque son dos sindicatos que no suelen estar muy cerca, más bien están en las antípodas. Exactamente, pero en son esta por cuestiones metodológicas. Sí, en esta oportunidad reaccionaron al unísono. Por el golpe. Pero rápidamente luego se diferenciaron, Sí, hasta el punto que sí. Asimra no termina suscribiendo lo que se acuerda. Claro, pero también a veces ahí se dan cuestiones que tienen que ver con las políticas de los propios gremios, ¿no? Sí. Porque cuando trasciende Tierra del Fuego, ¿qué hace la UAM? Lo trae a Furlan. Pero también Asimra viaja a Buenos Aires y se sienta con su secretariado.
Esas son políticas que marcan la interna de los gremios, pero además el funcionamiento interno también de los propios gremios. Pero después uno empieza a agregar actores. Y hay uno que se corre siempre. El Estado Nacional firmó el decreto y se corrió. Sí. Apareció una payasada de, hay que decirlo con todas las letras, un comunicado del Ministerio de Capital Humano Sí. haciéndose cargo de nada, no habían pasado ni por la puerta, no tenían la menor idea de qué estaban hablando adentro. Y cuando salieron y se dieron la mano afuera, dijeron, bueno, esta es nuestra, y hicieron un comunicado. Paz social, hablaron de paz social. Exactamente. Pero uno puede calificarlo como un acuerdo donde todos perdieron, es la mitad de la verdad, es cierto, donde todos ganaron poco también, y donde hay dos que sabían lo que estaba pasando, que son los dos grandes grupos empresarios de Tierra del Fuego. Y ahí es donde uno siempre termina en una disyuntiva. Es muy difícil en Tierra del Fuego defender a los trabajadores sin que se entienda que estás defendiendo a las empresas. Claro. Es un límite muy finito, muy, muy, muy finito. Entonces, ese límite no lo leen todos. Y aquel que no lo interpreta considera que el otro es un traidor. Entonces, ese tipo de cosas también ensucian un poco la negociación. También habrá que ver en algún momento cuál fue la actitud de la clase política en todo esto. Sí, ¿no? entiendo también, o nosotros nos permitíamos ponerlos como dentro de las bajas, dentro de los sectores que podemos decir han sido derrotados. Indudablemente hay un escaso o nulo, una escasa o nula llegada de los dirigentes de Tierra del Fuego a la hora de gestionar, a la hora de rosquear, a la hora de lograr cosas a nivel nacional, porque uno veía, era una catarata de tweets de parte de cada uno de los dirigentes. Las cabezas reaccionaron de la única manera posible. Claro, Sí. pero no dejaba de ser una reacción. Una reacción. No dejaba Una de ser, reacción no. que no derivó en una acción del otro lado. No es que el Ministerio de Capital Humano lo que señalaba era, mira, me junté con los intendentes y con el gobernador y a raíz de esa situación hemos decidido postergar la aplicación del decreto. Más bien sucedió lo contrario. Pero ahí tiene mucho que ver la manera en que se maneja el propio gobierno nacional. Sí. Recordemos que esto fue un decreto con 4 días antes de una elección. Sí. Y 2 días antes de su aplicación se anuncia. Se anuncia el Exactamente. martes, se aplica el jueves y el domingo se vota. Claro, entonces eso sorprende a cualquiera. Pero además es limitante. O sea, yo insisto con que la discusión termina con el decreto, no empieza con el decreto. Porque el decreto no fue anunciado. El decreto no fue producto de una negociación, no fue producto de charlas y de conveniencias y de O por lo menos que intereses. se dieran públicamente. Claro, pero los actores a los que nos estamos refiriendo, básicamente los 3 intendentes y el gobernador, estaban afuera de esa discusión. Sí. Por consiguiente, ese decreto limitante también limita la reacción. Sí. Hace que vos vayas atrás de eso, Claro. inevitablemente. En ese aspecto, me parece que hay que reconocer que estuvieron todos a la altura en ese momento, en el momento de la reacción. Algunos con más dureza, otros con más firmeza, con su propio estilo. La clase política y dirigencial intermedia de Tierra del Fuego es la que quedó un poco en offside. En algunos casos, Cámara de Comercio, por ejemplo, Sí. especulando a ver qué pasaba, viendo si en una de esas la ligaban de costado. Otros, el silencio de los legisladores era atronador. Sí. Ninguno dijo nada, pensando que la gente le iba a pedir que hagan algo, sabiendo que no podían hacer nada. Y entiendo acá, Guille, uno no pretende bajarle el precio a los legisladores, pero también, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, con mucho desconocimiento. Desconocimiento sobre el absoluto. funcionamiento de la industria en particular, pero de la cuestión arancelaria, que compleja es, vamos a estar todos de acuerdo, pero con la cantidad de asesores que tienen, uno dice, che, te podés conseguir uno Pero que se más o pregunta. menos conozca. Se pregunta, Sí. se pregunta. ¿Querés uno que más o menos conozca? Bueno, levanta el teléfono y decís, Mariano, tiene media hora para recibirme a mí. Yo soy legislador, usted no me conoce. Yo llegué cuando usted ya era jubilado. Pero como usted es el papá de todo esto, quería saber más o menos de qué se trata. Le ¿Me hace la pediría luchada? El zapato de serpiente, aunque sea. Pero alguno. quédese tranquilo, quédese tranquilo. Lo ve a Raúl Paderne, ve un montón de gente que sabe un montón Y hay de como esto. mucho temor, me da la sensación. en No esta- hay un desinterés por ocuparse. Claro. No un desinterés por la cosa Es que pública. si te ocupás, te ocupás. Claro.
si no te ocupás, no te ocupás. O sea, si Ahí vas, tenés que ir a, falta si vas, eso. tenés que ir a fondo. Si vas, tenés que ir a fondo. Pero aparte- Y uno lo lamenta porque hemos tenido representantes con buen conocimiento de la cosa. Por supuesto que sí. Mirá, dos que se me ocurren rápido. El fallecido Tito Stefani, un tipo que Conocía. en las antípodas completamente quizás del pensamiento de muchos de los que nos están escuchando. Un tipo polémico, además. Yo me he confrontado en algunos casos con él. Pero un tipo que sabía de industria. No sé, pienso en Osvaldo López, el senador. Un tipo que conocían, que quizás se tomaban el tiempo. Se habían tomado el tiempo de indagar a fondo. prepararse. Se habían tomado ese tiempo. El tiempo para huir del ridículo. Porque cuando alguien le pregunta y uno dice, en un ámbito público, bueno, de ahí no se vuelve. No, donde titubeaste fuiste. Entonces hay que saber para entrar a discutir y demás. Bueno, Y hubo- Pablo Blanco es uno de los que uno entiende, y esto lo digo, o corre por mi cuenta, no sé si coincidís, es uno de los que conoce la materia. Pero ahí tenés. Pablo Blanco es un político profesional. No es alguien que se dedica a otra cosa, ni que junto con su actividad política tiene una mercería. No, Pablo Blanco es Sí, político, profesional. Sí. Entonces, tiene una obligación de saber algunos temas que lo atañen directamente. Claro. Ahora, esa obligación él la toma. Sí. Porque otros tienen la misma obligación Y la esquivan. y la esquivan. O por lo menos no le dan bola, no tienen interés. Hay algunos que llegan porque llegan y bueno, son cosas del destino. Pero esta es una situación complicada donde además va a haber que esperar, yo no digo hasta el 31 de diciembre, pero sí hay que dejarlo caminar al rengo para ver de qué lado cojea, ¿no? Entonces hay que ver en los próximos meses, principalmente 60, 90 días, porque algunas medidas va a haber. Sí. Indudablemente algunas medidas va a haber. Me parece que lo que decíamos la primera vez acá se cumplió todo. Lo que iban a hacer las empresas, no Sí. sé si recordás, iban a pedir que les recorten el FAM, no queremos aportar más 15 puntos al FAM, iban a pedir que le bajen la tasa de verificación, era más cantado que despacito. Todo lo que iban a pedir, lo pidieron. Efectivamente. Sí, sí. Ahora, esto también habla de los privados y el Estado. Sí. Ahora, antes de pasar a la cuestión vinculada justamente a los privados, en esto de ir viendo dónde quedó parado cada uno, también podemos segmentar un poco más la cosa, porque hablamos de los oficialismos. Me parece que es un buen término para definirlos, porque son Sí, los sí, intendentes sí. y el gobernador, que esto sí me parece que es una cuestión a atender. Uno hablaba con concejales, con legisladores, y muchos suponían que este nuevo contexto, este estadio de situación, podía llegar a apurar algunas conversaciones que estaban previstas para después de octubre. Alguna, no quiero decir reedición de la unidad del año 2019 o del 2023, pero por lo menos acercar un poco a las partes y sentar postura en conjunto, y rápidamente quedó demostrado que no, y con muchas diferencias. Todavía hay algunas circunstancias que hay sectores que no están dispuestos a sentarse a conversar. Vamos a ponerle nombre a las cosas. Sí. Es más probable, y posiblemente porque el efecto se daba en una ciudad más que en la otra, el impacto de los aranceles producía en Río Grande un bombazo. De casualidad, el intendente Pérez es de Río Grande, el gobernador también es de Río Grande. Entonces ahí había un elemento unificador, había que algo chiquitito, pero que empujaba un poquito el carro. Un hilo del cual tirar. Exactamente. Ahora, si uno eso lo quiere trasladar y dice, bueno, esto forma parte del primer capítulo de un arreglo electoral que va a terminar con Martín Pérez gobernador, Melella intendente, y después va a estar 4 años Martín Pérez, pero vuelve Melella dentro de 8 años, 12 años después va a estar... Esto no es así. No La es política así. no está en línea. No, exactamente. Sí quedó claro que hay caminos que son muy difíciles de volver a encauzar, ¿no? La relación Ni entre- siquiera este espanto No. ha logrado unir a las partes. No, y marcó claramente diferentes estrategias. Puede ser, también no seamos tan terminantes en algunas cosas, puede ser que esto, que hablábamos del impacto en las dos ciudades, haya provocado dos reacciones diferentes. Que salga Martín Pérez realmente con los tapones de punta, a plantear una circunstancia de gravedad, que se cruce con los principales ideólogos de todo esto, personificando la discusión, con Sturzenegger, por ejemplo, y que Ushuaia o Walter Botto haya tomado otro camino,
¿no? Que haya recurrido más a la cuestión política, que se haya sentado más en el justicialismo. Esas son estrategias que también tienen que ver con el impacto que se daba en las dos ciudades. Pero también marcaron que es muy difícil que caminen juntos. Sí. Es muy difícil que caminen. Por lo menos con las cosas como están. Hoy por hoy yo no lo veo. Hoy El por hoy. propio Martín Pérez dijo en una entrevista que le resultaba quizás no llamativo, porque no voy a usar ese término, porque no lo dijo así explícitamente, pero sí que Río Grande concentra justamente el 80% de la mano de obra y no fueron convocados a esa mesa que había abierto el gobernador con gremios, empresarios. Finalmente no fue nadie esa mesa, No. solo gremios siempre. Sí, sí, es lo que, ¿No? que se retomó a partir de un cuarto intermedio en principio entre la UOM y AFARTE en el Ministerio de Trabajo. Y que apareció Cuando le una figura que no preguntaban, estaba. Perdón, cuando le preguntaban al gobierno por esas declaraciones, decían, nosotros invitamos a todos. Sí, por eso también en tenemos el hasta medio y está- tenemos hasta el mail de invitación. Sí, Entonces, uno entraba también ahí en un terreno donde estaba aportando más para el barro que para Sí, otra cosa. Pero además No el le que suma invitó nadie. no estaba. O Claro. sea, si el gobierno dice, yo invité a todos, tengo el mail, acá lo Sí. tengo firmado por Carlitos López que me lo recibió en la mesa de entrada, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, eso está, es real. Ahora, ellos dieron la orden de la reunión y después no estaban sentados en la Claro, reunión. claro. Porque ¿A la reunión qué fue carajo iban a ir? gremios y empresas. Sí. Esa fue una cuestión vinculada a la estrategia de la que poco se ha hablado, pero que me parece que es importante. El gobierno, entiendo, esto es pura especulación, porque no Sí, lo sí, hablé sí, con, sí, sí. con fuentes del gobierno, pero a mí me da la sensación que ahí sí reculó el gobierno cuando a todas luces daba la sensación de que esto iba a derivar en un Dunga Dunga 2.0. Claro, Porque ya sucedió que Rosana Bertone se sentó en su momento. Sí, miren, yo pongo el cuerpo por los trabajadores, asumo el compromiso porque confío en el déficit cero que propone Mauricio Macri, entonces congelamos salarios, pero dejamos los aranceles como están. Y ustedes, en contrapartida, aceptan un congelamiento salarial. Los trabajadores no van a ser despedidos. Después la inflación se fue al diablo Claro. y terminó en lo que Y eso terminó Oscar siendo- Martínez dijo era Dunga Dunga. exacto, y terminó siendo el manualcito de lo que no hay que hacer. Si hoy, Que se aplicó rápidamente. si hoy el gobierno provincial firma un compromiso como el que finalmente terminó trascendiendo, el gobierno está convalidando una derrota. Es que hoy por hoy, repito, el decreto es limitante. El decreto marca el límite de la negociación. No hay posibilidades de... una de las especulaciones era, bueno, transemos con el 8% ahora. Sí. Total, el 8% tenemos 6 meses para discutirlo. Levantaron el teléfono y la industria dijeron, va a ser el 0. Sí, sí. Sí, sí. O sea, ustedes pueden discutir todo lo que quieran, pero esto ya está firmado. Lo dijo Melella el otro día, si alguien piensa que el gobierno nacional va a retroceder con lo de arancel cero, es por lo menos ingenuo. Y aparte no hay antecedentes de este tipo de acciones del gobierno nacional. El gobierno nacional, cuando se plantea el hecho de la gobernabilidad, se recurre a viejas recetas, se gobierna o con la admiración o con el terror. Y el gobierno nacional gobierna con el terror en algunos aspectos y con una negociación bastante cortita, generalmente con premios públicos. Un asado en Olivos, por ejemplo, la calificación de héroes y demás, pero esas cosas no trascienden en las provincias, no tienen efecto. Y esto tampoco lo tiene. Esto es una decisión tomada. Sabíamos todos, y lo están haciendo, que las empresas iban a morigerar el impacto con la provincia, buscando cómo la provincia puede, de alguna manera, bajarle impuestos y demás. Salieron a pedir incluso baja en los impuestos municipales. Es que eso van por todo. Sí, sí. Pero independientemente de eso, pongamos que Igualmente, consulté negocian por la tasa esto de y verificación. nos decían, nosotros no tenemos impuestos para las industrias No. desde la municipalidad. No, si son provinciales los impuestos, tienen la tasa de verificación y los ingresos brutos. El problema, ¿sabés cuál es ahí, Guille? Que me parece que ahí sumamos también otro aspecto de este conteo que realizamos. Que el desconocimiento que marcábamos quizás para muchos en general, también lo podemos hacer en particular. Yo entiendo que han quedado muy mal parados los dirigentes de La Libertad Avanza en el medio de todo esto. Por lo menos los que representan a la provincia. Y huyen de para Tierra del adelante. Fuego. Y huyen para adelante. Dirigentes que desde un primer momento debieron reconocer que no sabían lo que estaba pasando,
que como pocas veces debieron recurrir al ostracismo, escondidos durante varios días, muchos durante varios días, en serio. Yo le reconozco a Santiago Pauli que por lo menos se tomó un día, como decía, bueno, voy a intentar estudiar un poquito qué carajo está pasando, pero hablando también desde el desconocimiento. No, Después llega ese comunicado de Coto, donde habla de macroeconomía y no habla de habla empleo. de los tipos que se van a quedar sin laburo, que son los que se cruzan en el supermercado. Claro, Y concluye todo esto con Miguel Rodríguez diciendo que son todos unos boludos los que están ahí preocupados por su trabajo. No te quiero tocar esa fibra íntima, bueno. pero señalando, son todos boludos ustedes, los están acarreando como ovejas, Sí, cuando sí. en realidad es la casta, son los sindicatos, ¿sí? Son los medios de comunicación de periodistas ensobrados los que les están generando el temor a ustedes. Cuando Pauli dice, veamos nosotros, mirémonos nosotros mismos a ver dónde podemos... Eso es un pensamiento eutanásico. No tiene nada que ver. Acá lo que hay que dejarlo bien en claro es que el que firmó el decreto es el Gobierno Nacional. Claro. A partir de ahí empezamos a discutir. El decreto no lo esperaban los dirigentes de la Libertad Avanza porque no los consideran. Esta es la absoluta verdad. Esto Sí, sí, sí. es incontrastable. Sí. O sea, cuando los tipos se enteran después que nosotros, Claro. ya tienen un problema ellos, no tenemos un problema nosotros, porque nosotros estamos haciendo el trabajo. Ahora, no se enteraron de nada. Tampoco les dieron herramientas para defenderlo. Quedaron en offside, esto está claro. Pero después optaron por lo que decía este chico Rodríguez, de una carrera política avasallante. Pero se planteaba en esos términos diciendo, bueno, la culpa es de los demás, y aparte los demás son toda una banda de tontos. Bueno, Todos boludos, Ingenuos, menos todos él. ingenuos. yo trato de hacer un uso elegante del idioma, no como ustedes. Pero realmente quedaron mal y todavía no han salido de eso, porque además se van dando hechos uno atrás del otro. Vamos con vialidad. Le sacaron una foto a la Ruta 3, agarrada con alambre, lo sabemos todo, cada vez que pasamos decimos, "Uy, ojalá que no se caiga justo cuando paso yo". Listo. Se sacaron una foto. Y dijeron, vamos, la semana que viene empezamos las obras para arreglar esto, porque el gobierno de la provincia y los gobiernos anteriores y la casta y todo, que lo dejaron venir abajo. Terminaron la conferencia de prensa y anunciaron el cierre de vialidad. Sí. ¿Dónde estamos ahí? No les habían dicho antes, muchachos, no vayan a hacer nada con vialidad, porque nosotros lo cerramos mañana a la mañana, esto se termina acá. Y así son una serie de cosas. Sí. Entonces, el problema de la Libertad Avanza es de la Libertad Avanza, eso es cierto. Ahora, también es cierto que la propia comunidad debe saber algunas cosas. Debe saber. Y hay una época, un momento, que hace que la voz de la Libertad Avanza tenga peso. Entonces, cuando desmiente desde un lugar que saben que tiene peso, a pesar de que están desmintiendo algo que no pueden desmentir. Y eso tiene que ver con el momento que se vive. Por eso, cuando vos decías, bueno, salieron todos, efectivamente salieron todos. Cada vez les cuesta más. Sí. A la dirigencia política actual cada vez le cuesta más imponer lo que está pasando, aunque sea cierto, cuando la Libertad Avanza desmiente. Y vos, Guille, creés que está logrando su cometido el gobierno nacional? Porque vos mencionabas al principio, fue el primero que tira la piedra o la bomba con este anuncio de aranceles, después se esconde rápidamente. Es que empieza y termina. Claro, con esa medida, todo lo que se discuta después resulta medio, no quiero decir insólito, pero medio raro, teniendo que en cuenta el que hay mismo un gobierno decreto te que ya te dice- pone fecha de vencimiento. Y el viernes notábamos, hubo una postal, seguramente te llegó el video, de esta imagen que seguramente también era la que buscaba el gobierno nacional, trabajadores contra trabajadores. Una trabajadora de fábrica, en este caso, cuestionando, al borde de romper una asamblea, en este caso afuera de BGH, cuestionando a los delegados por esta decisión de, bueno, arreglemos por ahora, veamos después qué sucede en 10 días. Sí, o el video del sindicato de camioneros con ese también. delegado. Ahora vamos a Pero la, un vamos a la sindicato- práctica. Sí. Vamos a la práctica. ¿Cómo rompía el gremio? Si el gremio va y dice, no aceptamos ninguna de las propuestas, nos vamos a la puerta de la fábrica y nos quedamos 2 meses, porque la lucha la vamos a dar. Cosa que pueden hacer, Sí, sí. y de hecho lo hicieron en su momento. Sí. ¿Quién ganaba? No, uno entiende Es difícil. las empresas como mínimo.
porque volvemos al origen de todo esto. El decreto te limita absolutamente Sí. todo. Entonces, aquellos que decían, y yo los recontra comprendo, nosotros hubiéramos preferido otro arreglo. Ahí entramos en la discusión de lo posible. Sí, claro. Este era el único acuerdo posible porque el decreto limitaba una serie de cosas y porque además el número era muy grande. Hay que ponerse también un poco, esto sin ánimo de nada, pero en el cuero de los dirigentes gremiales que tienen Totalmente. 4, 5, 6 mil tipos Totalmente. en el lomo y es difícil. Por eso yo veía ese video y a mí lo que me generaba era esto. Digo, bueno, evidentemente el gobierno nacional está logrando su cometido. Lo mismo las empresas. Me imaginaba un José Luis Alonso observando cómo se puteaban entre trabajadores afuera de BGH. Cuando hoy el sindicato, en este caso, lo mismo, Simra, están atados prácticamente de pies y manos porque esto no deja de ser una decisión política que se toma a través de un decreto de un gobierno nacional que ha logrado una... Sí se va a dar, ¿eh? que- Sí se va a dar una pelea de acá al 31 de diciembre. Eso yo creo que las empresas lo deben saber. Si esperan que los gremios se queden quietos de acá al 31 de diciembre, eso no va a suceder por dos razones fundamentales. Primero, por la concepción del gremio. Y segundo, por los propios operarios, por los propios trabajadores. Que una vez por semana van a decir, ¿y qué están haciendo? Qué novedad, claro. Porque esto, el tema de la fecha de vencimiento y prolongar la agonía son primos. Sí. Esto es muy complicado a la hora de hacerlo. Yo hago una valoración positiva de las pocas en el marco de este conflicto. Me parece que ha sido demostrado que más allá de que son nuevos estos tiempos que nos toca atravesar, estos vientos que nos toca padecer, ha dado una lucha admirable. El trabajador sobre todo. Sí. Fueron días muy fríos, fueron días en los cuales sabían ellos, luego fruto de una negociación finalmente no fue así, fueron días en los que eran intimados, se les enviaban exhortos a las casas, telegramas advirtiéndoles que no iban a cobrar un mango a fin de mes. Y Todas las herramientas Sí. que ya se sabe que se utilizan. Y hubo aguante de parte de los trabajadores. Me parece que es un buen, no quiero decir punto de partida, porque si no parece que uno está a favor del quilombo, ¿viste? A favor del paro. Y, no, tiene que ver con que cuando te meten la mano en el bolsillo hay un poder de reacción. Y Pero- dentro de las garantías constitucionales está también el derecho a huelga y está el derecho al reclamo. Aparte recordemos que hay una tercera generación de empleados metalúrgicos. Sí. Esto no es que empezó ayer. Claro. Esto, hay una concientización además en el empleado metalúrgico muy importante que se ha dado en función a las luchas que han tenido. Cuando uno veía las marchas, yo estaba con la bota quirúrgica, no podía ir a ningún lado, pero cuando uno veía, pasando con el auto y demás, había familias enteras en la marcha. Estaban los chiquitos con la bandera argentina y estaban abrigados con los guantecitos, con la capucha, todo, pero se estaban cagando de frío. Sí. Entonces, bueno, Por- esa concientización fue muy Por importante. eso quizás a uno le resultaban tan desagradables algunas declaraciones, viste, de dirigentes de la Libertad Avanza, hablando de macroeconomía, hablando de cuestiones más abstractas. Y la verdad ninguno se pegó una vueltita por la fábrica a ver cómo andaban los vecinos. Exacto. A ver, uno no termina de entender esta lógica que aportan los integrantes de la Libertad Avanza, porque consideran literalmente que hay ciudadanos de segunda. Mañana lo vamos a discutir con Diego de Grati. Está este muchacho, el gordo Dan, que lleva adelante el programa de stream, donde suele ir Javier Milei, y ayer dio una declaración que me parece los termina pintando de cuerpo entero a la lógica comunicacional, pero también moral de la Libertad Avanza, cuando le preguntaban por esta reconversión de Paca Paca. Y él decía que lo de ellos no es adoctrinamiento, porque lo de ellos es la verdad. Claro. Entonces decía, ustedes mentían con Paca Paca, los meto todos en la misma bolsa, ustedes mentían con Paca Paca, entonces eso es adoctrinamiento. Lo nuestro es la verdad. Entonces nosotros no estamos adoctrinando, nosotros les estamos abriendo los ojos a los niños. Entonces, partiendo de esa base, de ponerse en una suerte de pedestal ideológico, moral, social y todas las otras variables que quieras poner, me parece que también con la Libertad Avanza termina sucediendo eso acá en la provincia de Tierra del Fuego, con bastante menos luces, que era lo que también el otro día reclamábamos cuando lo veíamos a Miguel Rodríguez arriba de un auto. Loco, no sos Milei. Cuidado. Bueno, pero hay un modelo que Cuidado baja. con esto, ¿viste? De tratar de boludos, porque se le permite al presidente, porque bueno, lo votaron. Pero, muchachos, los votos que de Coto el no caso son siguiente- de Coto, los votos de Pauli no son de Pauli. No, está claro. De hecho, no les importaba quién iba en la boleta, lo que le importaba era que sea la boleta de Milei. En la boleta puede ir cualquiera. Y con respecto, bueno, a lo de Paca Paca, no se olviden que el muñequito ahora es más blanquito.
Digo como para tenerlo en cuenta. Sí. Ya no es un marrón. Y Es además- más blanquito. Y además habla con Milton Friedman. así que Exactamente. ahora- Bueno, pero qué sé yo. Guille, Ahí ya. para volver a esto de cómo quedó parado cada quien, bueno, en términos de fábricas, me parece importante también tener en cuenta que no todas las fábricas entran dentro de la misma bolsa. No, por Más bien lo supuesto. contrario. Uno entiende que las pequeñas fábricas también sí, han sí. sufrido un duro golpe, mientras que las grandes lo que han evidenciado es un gran poder de reconversión Y de lobby. y de lobby. Y de lobby. O sea, no viene solo el hecho de llamarse Caputo. Viene con una serie de cosas atrás, que es el bagaje propio. Y eso da el poder de lobby. Y Newsan no es una empresita. No. Entonces, cuando uno habla de las otras empresas, la verdad que han sufrido un golpe terrorífico, que además los obliga a sentarse con trabajadores que, a diferencia de Mirgor y de Newsan, conocen. Conocen. Cuando se lo cruzan, le conocen el apellido. Sí, sí. Saben quién es. La mayoría sabe dónde vive el tipo, la familia que tiene. A ese tipo le tienen que decir, no llegamos al 31 de diciembre. Claro. Te tenés que ir antes. Eso es otra cosa. Eso es más complicado. A ver, en términos... esas empresitas son de Río Grande. Newsan y Mirgor son de Connecticut, qué sé yo, de cualquier lado. Porque no tienen la relación que tienen las empresas más chicas. Y aquellos que suponen que, por ejemplo, se habló mucho de Río Chico y las silobolsas, Sí. que es el mejor... ¿Ustedes piensan que Río Chico no dice cuándo me va a tocar a mí? Claro. Que los empleados de Río Chico no se sentaron en el comedor y dijeron, che, ojo con esto. En cualquier momento aparece un amigo que también hace silobolsas, pero las hace en Pittsburgh. ¿Entendés? Y no se llama Caputo, se llama Einstein. Y empezaste a tener problemas, porque ya ahí te dan vuelta el relojito de arena y el conflicto que vos estás viendo en una fábrica que está enfrente, que es electrónica, te toca a vos que sos plástico. Esto atraviesa a todo el mundo. Sí, y además, Guille, recuerdo en esto que vos mencionás, por un lado la propia frase de Caputo, que no sé si lo hizo desde el desconocimiento, yo calculo que no en conferencia de prensa, sino cuando salía de votar en Buenos Aires, donde dijo que hablaba de terminar con un régimen ya de forma integral. Es muy complejo. No sé si fue No es tan desde fácil. el desconocimiento, claro. No es tan fácil. Pero bueno, también el propio intendente Martín Pérez advertía que esto es un primer paso. Después Es viene octubre evidente. y después se aplicaría quizás... Es evidente. Sí. Para tocar la ley, a ver, primero hay que votar otra ley. Claro. Convengamos por Sí, ahí. sí. Una ley reemplaza a otra ley. Y acá hay un detalle que no es menor. Al ser una provincia, un régimen, una ley, tiene que entrar por el Senado. Claro. Y tiene que tener los 2/3. Ni hoy, ni hasta la finalización del mandato, los 2/3 que puede tener la Libertad Avanza son naturales. Ahí ya hay un freno. Sí se pueden hacer en nombre de eso un montón de cosas, como la de los aranceles, por ejemplo, sí, ¿no? sí, sí, O sea, sí. cuando uno quiere tocar, toca. Claro, hablábamos y de lo que siempre decimos, no necesariamente se necesita de una ley o de con un decreto, con No alguna necesitas cuestión. eliminar la Claro, 19640 claro. No, para eliminar destruir la producción eliminar local. la 19640. Por supuesto, Sí. la podés dejar agonizar. Sí, 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 sí. No, pero Claro, además, claro. ¿Entendés? con el solo hecho de, no es naturalizar, sino normalizar los regímenes de Tierra del Fuego y equipararlos con el resto del país, ya dejan de tener efecto los beneficios. Porque No uno, toques la ley, uno suspendé tiene- los vuelos de aerolínea, metí un vuelo de aerolínea una vez por semana. Sí, y además, yo tengo un beneficio porque vos no lo tenés. Si los dos tenemos un beneficio, yo ya no tengo un Claro, beneficio. por supuesto. Pero no toques la ley. No toques la ley. Mañana sacan una resolución que decía aerolínea llega a Río Grande los lunes a las 4:20 de la mañana. Y el próximo vuelo es el próximo lunes a las 4:20 de la mañana. Sí, sí. Y tenés un quilombo, pero que no lo parás con nada. Ahora, después de todo este suerte de balance que hacemos, y voy a volver a una figura que además un poco que atiende de los dos lados del mostrador,
Uno lo escuchaba en ese momento a Toto Caputo saliendo de votar y hablaba sobre su posición, que no tiene que ver, o que tiene que ver directamente con esto que estamos discutiendo, porque es el primo de uno de los principales empresarios de la provincia de Tierra del Fuego, y un poco recurriendo a un artilugio bastante pedorro, porque después en la práctica no termina siendo así, pero explicaba, y con bastantes dificultades a la hora de utilizar metáforas, hablaba de un sapo y no terminó de entender muy bien de qué carajo quería decir, pero Caputo decía, estoy yendo en contra de mi familia. Cuando uno repasa en esta lista de ganadores y perdedores dónde quedó cada quien, El único que ganó el primo. indudablemente el único que lo ha perdido en todo esto es el grupo Mirgor. Sí. Por supuesto. Entonces también da la sensación de que si bien en una batalla, en una guerra, en un conflicto, en un escenario como este, siempre hay bajas, porque es natural que así suceda, hay gente que nunca pierde. Bueno, pero ahí ampliemos un poco el espectro. Los Caputo no pierden nunca. No. Pero hay otras familias que tampoco pierden nunca y hay otros apellidos que tampoco pierden nunca, que son principalmente los que se acostumbraron a ganar. El que se acostumbró a ganar normalmente no pierde, ¿no? Porque tiene huevos en diferentes canastas, porque tiene intereses en distintos lados, pero por sobre todas las cosas porque no tiene escrúpulo de ninguna naturaleza. Hace lo que sea necesario para no perder. Y hay una dirigencia política, empresarial y demás, típicamente argentina, pues nosotros tenemos una oligarquía empresaria muy particular. Las oligarquías empresarias en los países desarrollados del mundo son supernacionalistas. Y lo vemos todos los días con Donald Trump. Bueno. Se levanta un día y dice, te clavo 50 aranceles a la Unión Europea, 150 a China. Pero aparte hay a cuestiones... contramano totalmente a lo que sucede acá. Hay cuestiones que ya están superadas. Por ejemplo, nosotros tenemos que poner una ley que diga el MOL. ¿Vos querés poner una empresa? Sí, bueno, tenés que hacerle caso al MOL. Por ejemplo, tenés que cumplir mano de obra local. En otros lugares del mundo es una discusión superada. A nadie se le ocurre que vas a traer mano de obra de otro lado. ¿Me entendés? Son cosas que todavía nosotros no damos. Cuando empieza la discusión con YPF, nos vamos a ir a cualquier lado en la conversación, cuando YPF se va de Tierra del Fuego, como se anunció, porque Sí. se va a ir en el 2027, deja mano de obra local clavada acá. Claro. ¿Por qué? Porque YPF en Tierra del Fuego no tomó angoleños, panameños, sí. de Surinam, no, son todos riograndenses. Entonces, cuando la empresa se va, los riograndenses se quedan sin laburo. Ese tipo de cosas ya no se hacen en ningún lado. Esto es así. Y tenés un empresariado que no tiene ningún tipo de escrúpulo. No le importa si tiene que... Por eso cuando los dirigentes gremiales dicen, acá corremos todos un riesgo. Ellos tienen la misma patente de corso para poder importar que para exportar. Sí. Entonces, el día que bajen la cortina, al otro día tienen un tipo sentado en un escritorio con una computadora importando. Totalmente. Sí, y sobre todo... Esto, Sí, hoy, perdón. No, que esto cobra otra relevancia. Yo el otro día se lo decía a los chicos de Más que Noticias. Uno se siente... La aposta medio boludo también a la hora de analizar algunas cuestiones. No te digo que celebré, porque celebrar es otra cosa. Celebrar es lo que está haciendo, por ejemplo, internamente el señor Ramiro Santoro, porque ha ganado la batalla y está nevando en la ciudad de Río Grande. Marcho una hamburguesa para mi nombre. Eso es celebrar. Pero vos sabés que recuerdo incluso haberlo hablado con Juan Pablo de Luca. Y entiendo que debe estar más o menos en la misma posición que yo, porque intercambiábamos opiniones luego de conocer las declaraciones de José Luis Alonso. En aquel entonces uno decía, che, por fin este tipo apareció. Sí. Aparece y defiende abiertamente el subrégimen de promoción industrial, defiende lo que se hace en la industria de Tierra del Fuego. Hoy con el diario del lunes, lo único que tenemos que suponer es que Luis Alonso ya sabía lo que estaba pasando, lo que iba a venir cuando él sostiene esto de me gusta porque Javier Milei es transparente, nos consulta las medidas. Bueno, a raíz de los hechos, lo único que podemos suponer, sin pruebas pero tampoco dudas, es que estaba plenamente consciente de lo que iba a pasar y que una advertencia que uno entendía era directamente al gobierno provincial, lo era en realidad para todos. Che, miren que cada vez dependo menos de Tierra del Fuego. Claro. No me rompan mucho los huevos porque... Del 85 al 45. Sí, si quieren... Me cierran la fábrica y yo sigo laburando tranquilamente. Pero además, independientemente de eso, destruyó un mito. La dirigencia política en Tierra del Fuego pensaba, hasta hace 20 días atrás, que el régimen no se tocaba porque Alonso jugaba. Sí.
Porque Alonso hablaba 2 veces por semana con Milei, entonces nosotros estábamos a salvo, teníamos el paraguas protector. Y porque de además Alonso, se tomaba de como Alonso, una suerte de... Pero de de Alonso, ¿me pero entendés? además era una te lápida, desesperes, Guille, era no una te lápida del Monte Sión que Milei había dicho en su momento que Tierra del Fuego no se toca. No Sí. se toca. Entonces claro. con eso sí, ya pero- está, con eso estábamos a salvo. Entonces, todos son enseñanzas. Lo que pasa es que la enseñanza, la Duele, experiencia sí. es lo único que llega tarde en la vida. Sí, Bueno, sí. Y además duele. Y claro, porque se lleva gente. Acá lo que no hay que olvidarse nunca es que se lleva gente. Esta discusión se lleva gente. Pero hay que empezar a saber con quién uno se sienta, ¿no? Vos cuando jugás un truquito y tirás reyes, vos ya sabés quién no querés que te toque. Somos Y sabés- todos amigos. y sabés quién querés que te Y sabés quién querés que te toque. Y cuando te tocó el que te gusta, vos decís, bueno, ¿por cuánto jugamos? ¿Viste? Porque ya te envalentonaste un poco. Y acá se da exactamente lo mismo. Acá se hizo un culto a que como estaba el primo y Alonso hablaba 2 veces por semana, nosotros estábamos en la gloria. Y la verdad que estábamos bastante lejos. Guille, gracias amigo. Gracias, Por Guille. favor, me voy caminando ahora que puedo. El señor Guillermo... pues, No, hoy no. hoy no, hoy no es Justo hoy el día. no. No, pero viste que Arrancar va. Sí, pero el que justo se hoy la no, amigo. cobra, se la cobran a cualquiera. Nieva en la ciudad de Río Grande, nieva con fuerza, además me dicen, he perdido una vez más en la vida, pero bueno, a veces uno le toca perder. Ahí, Se lo voy a ahí reclamar. busco el menú y veo que... Se lo voy a que me reclamar a mi fuente climática. El señor Guillermo Lacase, le damos un aplauso al señor Guillermo Lacase en la Gracias, jornada de Guille. hoy, mientras vemos la imagen. Sí, intentá estacionar en otro lado la próxima vez. Fue urgencia. Sí, fue una urgencia. Fue una urgencia, ya estamos moviendo el vehículo, le decimos a la gente de tránsito. Apagó, Es de Fabio. Ramiro Santoro. Gente, ya venimos.